Aleluya, 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 el Señor resucitó, mi pecado redimió. El fragmento del Evangelio que hoy la Iglesia nos invita a meditar, Juan 14, 7 al 14, nos habla del Padre y de la relación que hay entre Jesús y el Padre. Ese es el contenido de este Evangelio, el Padre y la relación que hay entre Jesús y el Padre. Como en una síntesis final, Jesús nos dice que Él y el Padre son uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Donde está Jesús, está el Padre. Así que cuando Jesús se hace hombre, en Jesús Dios toma un rostro humano. Y donde está Jesús, está el Padre. Y quien ve a Jesús, ve al Padre. Y quien conoce a Jesús, conoce al Padre. Quien ama a Jesús, ama al Padre. Quien rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Quien no cree en Jesús, no cree en el Padre. No cree en Dios, porque Jesús y el Padre son una realidad inseparable. Donde está Jesús, está el Padre. Jesús y el Padre son el único Dios en quien debemos creer, el único Dios a quien debemos conocer, son el único Dios a quien debemos amar. Jesús y el Padre son el único Dios a quien debemos adorar. No es extraño que muchos lleguen a pensar que el Padre va por un lado y Jesús se mueve por otro. No es extraño que algunos piensen así. No es extraño que algunos piensen que cuando Jesús se hizo hombre, el Padre se quedó en el cielo. No. El Dios invisible actuaba, hablaba y se hacía visible en Jesús. En Jesús el Padre se estaba haciendo cercano al hombre. Si Jesús podía hacer milagros, era porque el Padre actuaba en él. ¿Dónde estaba el Padre mientras Jesús perdonaba pecados? ¿Dónde estaba el Padre mientras Jesús predicaba el Evangelio? ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús hacía milagros? ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? El Padre estaba en el mismo lugar donde estaba Jesús. Y cuando Jesús se acercaba a un enfermo, el Padre se acercaba en él. Y cuando Jesús multiplicaba el pan para las multitudes, el Padre estaba alimentando a la humanidad, satisfaciendo esa necesidad física del hombre. Y cuando Jesús perdonaba pecados, el Padre estaba ahí reconciliando al hombre pecador. Si alguien, después de haber conocido el rostro humano de Jesús, quisiera conocer el rostro humano del Padre, yo le diría que es ridícula pretensión, porque el rostro humano del Padre ya se dejó ver en el rostro humano de Jesús. En Jesús ya se hizo visible el rostro humano del Padre. En Jesús el Padre se mostró cercano al hombre y misericordioso con los pecadores. Es que el Padre no se quedó lejos, a distancias infinitas, mientras Jesús anduvo por la tierra, no. Cuando Jesús vino a la tierra, por donde Jesús pasó, pasaba el Padre. Jesús, durante toda su vida terrena, no hizo otra cosa que mostrarnos el rostro del Padre. Pero no solo cuando Jesús se hizo hombre, el Padre se estaba haciendo cercano al hombre, no. Jesús y el Padre siguen siendo uno. Por eso, sin derecho a equivocarme, les puedo decir que al comulgar en la hostia consagrada también está el Padre. Al orar ante Jesús sacramentado, también doblamos nuestras rodillas delante del Padre.
cuando nos acercamos al rostro sufriente de los hombres, que son el rostro sufriente de Jesús, ahí también nos encontramos con el rostro sufriente del Padre. Donde está Jesús, está el Padre. Finalmente, quiero invitarles a no darnos por satisfechos de saber lo inseparablemente hermosa que es la relación entre Jesús y el Padre. Más bien, les invito a entender que nosotros ahora debemos establecer con Jesús una relación tal que quienes nos vean en nosotros a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús decía? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Qué tal si como creyentes eso que Jesús decía en relación con el Padre, nosotros lo podamos decir en relación con Jesús? Establecer una relación tal con Jesús que quienes nos vean en nosotros a Jesús. Que quienes nos ofenden sientan en nosotros el perdón propio de Jesús. Que quienes se sienten solos, discriminados, rechazados, sientan que son amados por nosotros de tal manera que en nosotros sienten el amor de Jesús. Solo así los no creyentes, los indiferentes, los alejados, los no practicantes, solo así, esos amigos que no quieren saber de Dios, solo así, si ven en nosotros a Jesús, solo así, tal vez ellos encontrarán en nosotros un evangelio viviente que les haga enamorarse de Jesús. El Señor resucitó, cantan con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, aleluya, aleluya.